Y nos va a pasar como pasó con el canciller Landa, al que le dijimos, señor canciller, en la interpelación, yo mismo redacté la pregunta, trabajaba en una bancada. Señor canciller, ¿qué significa mujeres en su diversidad y quién lo ha consensuado? Y dijo, ese es un término que ya está, lo hemos consensuado hace tiempo. Entonces, ahí está el foco infeccioso. ¿En qué esto entra? Porque los representantes de las delegaciones que van a la OEA, a la ONU, a, no sé, a organismos internacionales como al tema a cualquiera. Hay uno de esa mujer que es de la CEDAW, que es la de la Convención contra la Discriminación de la Mujer. A todas ellas, ellos tienen demasiada autonomía. Y nosotros ahí ya tenemos que quitársela. Esa es mi opinión personal y con eso cierro mi participación. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a esta participación muy notable además. Gracias por esas excelentes palabras, doctor Delama Vargas. Y ciertamente esto es importante porque en esta conferencia que se está dando, las destacadas personalidades que nos acompañan, nos van a mostrar el panorama el cual estamos viviendo notablemente. Y ciertamente quiero citar, antes de pasar a nuestra siguiente ponente, que Salmos 27:1 nos dice lo siguiente: el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? ¿Del hombre? Es bueno hacer lo correcto siempre y obedecer la voz de Dios antes que los hombres. Y en esto nos estamos siendo placidos. Gloria a Dios por eso. Ahora, gentil concurrencia, quiero decirles que tengo a una destacada mujer que además ha sido tendencia incluso en las redes sociales por un caso del que estamos hablando precisamente. Me ha tomado a bien también cubrir este evento como periodista y además como reportero de medios de comunicación nacional. Y ciertamente, para quienes no me conocen, soy Paul Jiménez, muchas gracias. Gracias por los aplausos, claro que sí. Y bueno, lo más importante es que estamos acá con el congresista Juan Burgos y también nuestro doctor que nos acompaña en esta mesa. Quiero decirles que esa persecución mediática a veces que es fatua y además es mala y que cuestiona lo bueno y lo correcto, ha hecho de esta mujer, a quien voy a presentar a continuación, un ícono relevante en estos tiempos. No desmereciendo, por supuesto, la categoría de vuestros ponentes que tenemos aquí. Así que Olga Izquierdo, representante del movimiento Que no nos callen, y ciertamente que no nos deben callar, nos va a compartir persecución estatal por defender la verdad y el caso de los baños inclusivos. Un tema bastante candente, por cierto, en estos tiempos. Fuertes aplausos para Olga Izquierdo, por favor. Buenas tardes. En primer lugar, le agradezco a Dios por la oportunidad que me brinda de estar en este lugar y también quiero agradecer a cada uno de ustedes por haberse dado el tiempo de asistir a esta conferencia que hemos organizado con mucho compromiso, con mucho cariño. Y también quiero extender mi saludo a los distinguidos miembros de la mesa de honor, al doctor Juan José Uchuya, al doctor Jorge Delama y especialmente al congresista Juan Burgos por darnos el espacio en este día para poder abordar estos temas que son tan importantes. Gracias, congresista. Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre el tema persecución estatal por defender la verdad, el caso de los baños inclusivos. Yo también había preparado una presentación, pero sin embargo se las voy a compartir para que ustedes también lo puedan visualizar. Como algunos de ustedes saben, el 28 de julio del año 2023, yo presenté un reclamo e hice una serie de cuestionamientos a los denominados baños inclusivos del aeropuerto Jorge Chávez. ¿Qué había sucedido? Habían colocado unos carteles con el mensaje "Toda persona con identidad femenina". Cuando le pregunté al personal del aeropuerto qué significaba este mensaje, me dijeron que si un hombre se siente como una mujer o se identifica como una mujer, podía hacer uso de las instalaciones de los baños de damas. Entonces, esto a mí me pareció peligroso para la seguridad y la intimidad de las mujeres, así como la indemnidad sexual de las niñas, de los niños en general. ¿Qué significa indemnidad sexual? En palabras muy sencillas, porque quiero que todos los que han venido aquí comprendan claramente los términos. Indemnidad sexual significa que los niños son intocables sexualmente.
porque se considera que ellos no tienen la capacidad para tomar decisiones autónomas en su campo sexual. Y por eso se crea todo un marco, un cerco de protección para que ningún adulto intente tener relaciones sexuales con ellos. ¿Y qué pasaba en el baño del aeropuerto, en los baños del aeropuerto? Por ejemplo, en el baño de mujeres, bastaba que un hombre diga que se siente como una mujer para que le den el acceso a un espacio que es del uso exclusivo de mujeres y de niñas. Y lo mismo pasaba en los baños de los varones. Bastaba que una mujer diga que se siente como un varón para que le den acceso a un espacio que es del uso exclusivo de hombres y de niños. Entonces, yo decidí grabar todo este proceso de reclamo y lo publiqué en mi cuenta de TikTok sin imaginar que se iban a viralizar los videos. Uno de ellos alcanzó los 12.5 millones de reproducciones. Fueron 3 videos y uno de ellos TikTok me lo censuró, me bajó el video por supuestamente incumplir las normas de la comunidad. Bien, ¿qué más me dijo el personal del aeropuerto? Que esos carteles respondían a las políticas que ellos denominan inclusivas para evitar la discriminación por identidad de género. Entonces, lógicamente es claro que estas políticas se basan en la ideología de género, que como bien el doctor Jorge de Lama estuvo explicando. Y me gustaría también que sepamos o que tengamos claridad sobre qué es ideología de género. Cuando hablamos de ideología, primero hay que entender qué significa. Ideología proviene de 2 voces griegas. Idea, que significa idea, y logos, que significa verbo y ciencia. Por lo tanto, originalmente, ideología significaba ciencia de las ideas, un dato muy curioso. Pero durante el siglo XX, con el auge de las ciencias empíricas y el positivismo, se hizo una clara distinción entre lo que es conocimiento científico y entre lo que es una ideología. El conocimiento científico es conocimiento objetivo, riguroso, basado en pruebas, y la ideología se encuentra en el plano subjetivo. Son ideas, son creencias, son sentimientos. Por lo tanto, la ideología de género viene a ser una ideología que niega la realidad biológica del ser humano al afirmar que el sexo no es algo natural, sino algo que se construye socialmente, es decir, producto de las relaciones sociales. Y es así como lo afirman diferentes referentes feministas, por ejemplo, Judith Butler, que es una feminista de la tercera ola, que dice precisamente eso. Entonces, en esa línea de ideas, y cerrando el paréntesis, vuelvo a lo que les estaba comentando sobre mi experiencia. Después que mis videos se viralizaron, inició toda una campaña mediática en mi contra por parte de organizaciones feministas y progénero. Por ejemplo, Manuela Ramos, Flora Tristán y el Instituto de Defensa Legal IDL. ¿Qué dijo la vocera de Manuela Ramos? Ella dijo lo siguiente para un diario muy conocido aquí en el Perú. Dijo que yo había atentado contra los derechos humanos de las personas trans, que además mi acción constituía un acto discriminatorio y que había expresado un discurso de odio. Lo mismo dijo la vocera de Flora Tristán y lo mismo dijo el abogado del Instituto de Defensa Legal. Sin embargo, todos sabemos que, y gracias a diferentes medios de comunicación, se ha sabido que estas organizaciones reciben cuantiosas sumas de dinero de la cooperación internacional y de ONGs internacionales que precisamente se encargan de financiar estas agendas en nuestro país. Por ejemplo, en diferentes medios de comunicación se ha dicho que el Instituto de Defensa Legal IDL ha recibido dinero de la Open Society, que es una fundación de George Soros. George Soros es un magnate internacional multimillonario que se encarga de financiar el género, el aborto y otras agendas que son destructivas para la sociedad en todo el mundo. Y luego esta campaña mediática en mi contra se convirtió en una persecución penal, porque una persona transexual me denunció por el presunto delito de discriminación en agravio de, abro comillas, las mujeres trans del Perú,
y además me acusó falsamente de haber expresado un discurso de odio. Y además tuvo el patrocinio del Instituto de Defensa Legal, que como les he dicho anteriormente, se sabe que reciben dinero de la Open Society. Esta denuncia tuvo el objetivo de criminalizarme, de amedrentarme, de callarme y de sentar un precedente jurídico a favor de lo que ellos denominan identidad de género. Pero no solamente querían callarme a mí, sino a todas las mujeres que nos oponemos a esta ideología, a todas las mujeres que estamos en contra de que hombres ingresen a nuestros espacios exclusivos. Y bien, todo esto además sirvió para sacar a la luz cómo el avance de esta agenda de género había avanzado mucho en nuestro país sin que nos demos cuenta. Resulta que en el año 2017, durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, y cuando Marisol Pérez Tello, acuérdense, porque son personas que pretenden nuevamente postular y llegar al poder, estas personas modificaron el artículo 323 del Código Penal a través del decreto legislativo 1323. Y es importante mencionar que un decreto legislativo lo emite el Poder Ejecutivo, pero antes el Congreso tiene que sacar una ley que le otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo para que legisle en materias específicas y durante un tiempo determinado. Bueno, en este caso, el Congreso le otorgó al Ejecutivo la facultad de legislar en materia de seguridad ciudadana. Pero ellos, excediéndose de estas facultades, introducen dos términos que no pertenecen a nuestro ordenamiento jurídico, y son identidad de género y orientación sexual al delito de discriminación. El 3 de julio, bajo la gestión de Patricia Benavides, se crean las Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad, que son fiscalías que tienen que seguir todos los estándares mínimos y los lineamientos establecidos en las opiniones consultivas que no son vinculantes, hay que tener en cuenta eso, no son obligatorias para el Perú, establecidos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El 28 de julio yo presento mi reclamo, el 10 de agosto del 2023 me denuncian, el 17 de agosto el aeropuerto me da una respuesta a mi reclamo vía correo, adjuntándome informes de la Defensoría del Pueblo que había salido a favor de las políticas inclusivas del aeropuerto, y el 10 de noviembre del mismo año derivan mi caso a estas fiscalías. Mi caso fue derivado a estas Fiscalías de Derechos Humanos e Interculturalidad. Y también he considerado importante que entendamos qué son los derechos humanos o que podamos tener una noción clara sobre ello, porque se habla mucho de la defensa de los derechos humanos y a las personas que nos oponemos a esta ideología nos dicen que discriminamos y que vulneramos los derechos humanos. ¿Pero qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son nociones ético-políticas que trascienden las normas jurídicas, es decir, están fundamentados en valores como la justicia, como la equidad, y son necesidades básicas intrínsecas de todo ser humano, anteriores y superiores al Estado, que han sido reconocidos en el derecho internacional y en las constituciones de diferentes estados. Por lo tanto, los derechos humanos se caracterizan por ser inherentes, inalienables, indivisibles, universales, interdependientes y se aplican a todos por igual. Y están fundamentados en un valor que también es intrínseco en todos nosotros. ¿Cuál es? De repente algunos saben, la dignidad humana. Todos tenemos dignidad humana por el solo hecho de ser seres humanos. Hasta ahí estamos claros. Y cuando hablamos de derechos humanos, es imperativo mencionar a la Carta de Naciones Unidas, que fue firmada en 1945, que es un tratado internacional vinculante para el Perú, y que se firmó con la idea de evitar las atrocidades cometidas durante la Segunda Guerra Mundial, porque durante esta guerra se asesinaron disidentes políticos, se asesinaron homosexuales, se cometieron violaciones sexuales, etc. Entonces, la Carta de Naciones Unidas refunda la comunidad internacional o la totus orbis a través de principios y valores que la comunidad internacional y los diferentes estados partes deberían seguir.
y ha sido la hoja de ruta para la redacción de diferentes tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos sí son tratados que son vinculantes para nuestro país. Y también está la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero la Declaración Universal no es un tratado. Sin embargo, es una declaración que todos los países consintieron reconocer todos los derechos que están contenidos en esa declaración. Y en la declaración podemos encontrar que se reconoce el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, a que hombres y mujeres formen una familia, se reconoce a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad. Y como ya lo ha comentado el doctor Jorge, también voy a ser muy breve en esta parte. ¿Cuándo es que se introduce la ideología de género en la política mundial? A través de dos conferencias que se dio en la década de los 90, la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo en El Cairo y la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín. Aquí por primera vez se aborda el tema del aborto bajo el eufemismo de derechos sexuales y reproductivos y también se aplica el enfoque de género. Y sin embargo, en los tratados internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos se establece que hay derechos que en ningún caso se pueden suspender y uno de ellos es el derecho a la vida. Ustedes pueden revisar eso en el artículo 4 de este Pacto Internacional que sí es vinculante para el Perú. Posteriormente, todos los lineamientos, observaciones generales, opiniones consultivas que ha venido desarrollando la ONU hasta este momento se han encargado de aplicar lo que ellos denominan el enfoque de género, que no es otra cosa que la ideología de género, el aborto, que no es otra cosa que el asesinato de un ser humano en el vientre de su madre. Y esto es importante mencionarlo, ¿por qué? Aquí les comento que entender el derecho internacional es muy importante porque de ahí viene todo. Todos los lineamientos que establece la ONU imponen obligaciones de comportamiento a los estados. Y por eso tenemos a una Defensoría del Pueblo que en lugar de salir en defensa de los derechos de los ciudadanos, lo que hace es también aplicar este enfoque. Lo mismo el Ministerio de la Mujer, lo mismo el Comité Nacional contra la Discriminación, que fueron organizaciones que en lugar de salir en defensa de nosotras, las mujeres y de nuestros espacios, lo que hicieron fue aprobar y avalar lo que había hecho el aeropuerto con estas políticas inclusivas. Por ejemplo, la Defensoría del Pueblo en un informe mencionó que los carteles que habían sido colocados en el aeropuerto no solamente respetaban y garantizaban el supuesto derecho a la identidad de género de las personas adultas trans, sino también de los niños trans, y eso lo han dicho en un informe oficial. Nosotros hemos solicitado información a la Defensoría a través de Transparencia e Información desde los años 2023 al año 2025 y resulta en realidad que la Defensoría del Pueblo también recibe financiamiento de la cooperación internacional. Recibe financiamiento de ONGs internacionales que prácticamente establecen o condicionan la acción estatal en favor de estas agendas. En algún momento les voy a compartir también esta información. Nosotros solicitamos a la Defensoría saber en qué habían utilizado ese dinero recibido de la cooperación internacional y, por ejemplo, encontramos proyectos que dicen violencia de género contra las mujeres, fortalecer la prevención desde la Defensoría del Pueblo, financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo de la Cooperación delegada a la Unión Europea. Y así tenemos a varias ONGs que se encargan de financiar esta agenda a través de instituciones públicas. Hace poco, una relatora de la ONU ha hecho un informe y espero que se sigan levantando más voces dentro de Naciones Unidas como la de Rim Al-Salem, que ha señalado que borrar a las mujeres, así como su lenguaje y necesidades específicas en función de su sexo, no solo es incorrecto, es degradante, es regresivo y constituye una de las peores formas de violencia que pueden sufrir las mujeres y las niñas. También dijo que los términos neutrales en cuanto al género promovidos por gobiernos occidentales
y agencias de la ONU en los últimos años incluyen referirse a las madres como personas embarazadas y a las mujeres, por ejemplo, como personas que menstruan o personas menstruantes, ¿no? De esa manera niegan nuestra esencia biológica. Pero lo que sí es un derecho, porque aquí en el Perú no existe el derecho a la identidad de género, tampoco es un delito penal el denominado discurso de odio, y eso lo dijo la misma fiscalía que evaluó mi caso respecto a la denuncia que me hicieron, que gracias a Dios fue archivada. Lo que sí es un derecho es la libertad de expresión. Ese es un derecho fundamental, ligado a la dignidad humana. Todos tenemos algo que decir y nadie nos puede impedir expresar con libertad nuestros pensamientos, nuestras convicciones y nuestras ideas. El derecho a la libertad de expresión significa que todos tenemos derecho a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole y sin límite de fronteras. Y lo podemos hacer por diferentes medios, a través de las redes sociales, a través de un libro escrito, de diferentes maneras. Y además es un pilar de toda sociedad libre y democrática. En esa línea, ¿cómo terminó mi caso? Gracias a Dios, el doctor Juan José Uchuya, quien está aquí presente, asumió mi defensa legal y se logró una victoria jurídica contra el IDL y el lobby LGTB. Pues la Fiscalía determinó que no había cometido ningún delito contra la persona que me denunció ni contra el grupo de personas que representa. Y esta es una gran oportunidad para mí, para darle públicamente las gracias al doctor Juan José, y espero que hayan más abogados como el doctor Juan José que sean valientes para defender la verdad. Muchas gracias, doctor. Hace poco también se promulgó la ley 32331, que recogió las propuestas de ley de 2 congresistas, que establece que el uso de los baños públicos es conforme al sexo biológico. Hace poco me enviaron unas fotos, me hubiese encantado que ustedes lo vean, pero gracias a la lucha que emprendimos en el aeropuerto, ya no existen más los denominados baños inclusivos, sino que el aeropuerto se ha regido a la ley y ahora se está respetando los espacios exclusivos y excluyentes que tenemos las mujeres y las niñas. Siguiendo con la exposición, quiero terminar brindando unos consejos prácticos a los jóvenes que hoy día nos acompañan también. En base a la experiencia que yo viví, es importante, en primer lugar, conocer tus derechos constitucionales. Hay que conocer cuáles son nuestros derechos. Todos nosotros somos right holders o portadores de derechos que podemos hacerlos valer en cualquier momento ante el Estado. Y el artículo 2, el inciso 4, del artículo 2 de la Constitución establece la protección a la libertad de expresión. 2, documenten sus intervenciones. Cuando yo hago esta denuncia pública en mis redes sociales, lo grabé, todo lo grabé y lo publiqué en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque si una persona te quiere denunciar malintencionadamente, entonces tú tienes un registro de cómo fue tu actuación en ese momento que te puede servir como prueba ante posibles denuncias falsas. 3, expresarnos siempre con respeto. Por más disconformidad que sintamos, es importante que con todas las personas nos dirijamos siempre con respeto. 4, no guardes silencio, haz públicas las amenazas de censura. En mi caso, yo, por ejemplo, convertí esa persecución penal en una causa, en un motivo de lucha. La movilización ciudadana es muy importante para luchar contra la censura. Hay que crear también alianzas y redes de apoyo con organizaciones que defienden los mismos principios y valores que nosotros defendemos. Es importante también tener una red de abogados que, así como el doctor Juan José Uchuya, defiendan estos tipos de casos. Hay muchos jóvenes universitarios que vienen siendo censurados en sus centros de estudio. Entonces se necesita abogados que realmente asuman con valentía la defensa de la verdad, porque finalmente estamos defendiendo eso, estamos defendiendo la verdad. Y por último, ser valiente. Como dice la palabra de Dios, esfuérzate y sé valiente,
porque yo, el Señor, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esa fue una promesa y una palabra que a mí me sustentó durante todo el año de persecución penal, social y mediática que sufrí. El último mensaje que les puedo dar es que no cedan ante las presiones, que no cedan ante la presión mediática e institucional que podemos enfrentar por no quedarnos callados. Y por último, invitarlos a todos a seguirnos en nuestras redes. Nos encuentran como Que No Nos Callen Perú en Instagram, Facebook y mi cuenta personal es OIzquierdoP. Y recuerden lo que siempre digo en todas mis intervenciones, que no nos callen, depende de ti. Muchas gracias. Ciertamente, que no nos callen porque si nosotros callamos, dice que hasta las piedras hablarán, lo prometió nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y es importante agradecer en este lugar no solamente la presencia de cada uno de vosotros, sino a nuestro excelentísimo congresista Juan Burgos, además, presidente de la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Buen trabajo el que está realizando mediáticamente, además, está haciendo la labor que tiene que hacer un congresista en estos tiempos. También el doctor Jorge de Lama Vargas, un experimentado, además, abogado constitucionalista que nos ha dado luces sobre esta situación, un poco más del lado legal. Las palabras de Olga, y cito, digamos, que la verdad también nos hará libres, y ciertamente Olga es un ícono en este aspecto. Sin embargo, no está también mencionar, de menos, que tenemos a un abogado excelente, además muy reconocido y además mediático, debido a este caso tan importantísimo que hemos cubierto día a día. Y quiero, antes de presentar a este excelentísimo abogado, que en un mundo donde la censura busca silenciar la verdad, la estrategia legal se convierte en nuestro escudo. Pero además, como dice Proverbios 21:15, la práctica de la justicia es alegría para el justo. Y creo que todos coincidimos con esta gran verdad. Por eso, el doctor Juan José Uchuya, presidente de Unidos Pro Familia, que representa las estrategias, nos va a presentar el tema Estrategias legales y derechos contra la censura, el caso Olga Izquierdo, un tema que sin duda nos va a equipar para esta batalla. Adelante, doctor, el micrófono es totalmente suyo. Aplauso, por favor. Aló, muchas gracias. En primer lugar, al congresista Juan Burgos por darnos esta oportunidad de tener una palestra donde podemos nosotros defender nuestros derechos, defender la verdad contra el gran ataque que los hombres y mujeres de la oscuridad están haciendo en nuestro país, y para lo cual se requiere valentía, coraje, arrojo, como el que ha presentado Olga Izquierdo a lo largo de estos últimos años, defendiendo la verdad y además soportando el embate del Ministerio Público, de una organización que recibe muchos millones del extranjero para implementar el enfoque de género y establecer en nuestro país, como lo han hecho en otros lugares, una dictadura de género. Olga Izquierdo es el emblema en el cual nosotros nos hemos adherido a luchar o continuar nuestra lucha en defensa de la verdad, porque quienes somos libres somos parte de una columna y baluarte de la verdad y debemos dar testimonio de ella. Pero quiero establecer que, si bien es cierto que la censura ha sido una herramienta política utilizada constantemente en diversas etapas y periodos de la historia del Perú, es necesario también resaltar la resistencia que han tenido los ciudadanos, hombres y mujeres, para luchar contra la dictadura y oponerse y tener muchas victorias como las que vamos a señalar ahora. En primer lugar, me adhiero a este pensamiento de don Manuel González Prada, que en su libro de Páginas Libres nos dejó como una herencia para quienes queremos luchar contra la dictadura, contra la censura y por nuestros derechos constitucionales de la libertad de expresión, libertad de opinión y todas aquellas que forman la base sobre la cual se puede desarrollar una vida digna en nuestro país. González Prada decía: rompamos el pacto infame y tácito de hablar a media voz. Razón por la cual hoy día
haciendo consecuente a este llamado del maestro González Prada, vamos a decir las cosas como son. En primer lugar, quiero trasladar las disculpas de los organizadores a todos ustedes por haber esperado más de media hora y por haber recibido en muchos casos la noticia de que se había suspendido el evento. Pero esto no es sino otra maniobra de la censura por la cual se ha querido hacer perder el valor de esta reunión. En la mañana, la Comisión de Fiscalización citó al ministro de Economía y a otros funcionarios para que expliquen el por qué una persona puede duplicar o más allá de duplicar su ingreso como funcionario público sin tener ningún mérito para hacerlo. Mientras se mueren de hambre muchas personas que viven todavía con el sueldo mínimo vital. Pero esto tuvo su respuesta inmediata. Pasaron la voz de que iban a atacar el Congreso y en consecuencia le dijeron a todos los empleados que se fueran. Pero nosotros nos quedamos, porque no solamente estamos convencidos de que no hay que hablar a media voz, sino hay que levantar la voz cuando es necesario, y así lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo durante largo nuestra vida. La censura ha venido y tiene larga data desde 1926, cuando empezaron en el Perú a poner un sesgo de control sobre las películas. También se vio esta manipulación en 1972, básicamente, cuando se creó en el gobierno de Juan Velasco Alvarado la COPROFSI, que era encargada de ver primero las películas y establecer que los ciudadanos del Perú, seguramente considerando como de segunda clase, qué podíamos ver y qué no podíamos ver. En el año 74 se dio otro acto nefasto de censura, ya no solamente contra los medios de expresión, sino contra los dueños de los medios de información y opinión. Se confiscaron todos los periódicos, se confiscaron todos los medios de comunicación. Quienes vivimos esa etapa cuando éramos jóvenes, hace mucho tiempo, ya dejamos un poco de esos años juveniles, pero el ímpetu se mantiene. Hemos recordado también cómo después, durante el gobierno de Fujimori, a quien se le ha rendido muchos honores y se le reconocen algunos méritos, también continuó con esta línea, como bien ha señalado el congresista Juan Burgos, llegando incluso también a intervenir medios de comunicación y a expropiar radios, como Radio Programa del Perú, que se lo quitaron a nuestro amigo, el dueño de Canal 5 también, Delgado Parker, Genaro Delgado Parker. Bien, pero durante el año 1916 en adelante se hizo más cruenta la presencia de la dictadura de género en nuestro país. Lo ha señalado muy bien y ha explicado muy bien el origen de cómo se ha ido entrometiendo estos conceptos en nuestro país el doctor de Lama. Jorge es un especialista en estos temas que va a dar una noticia muy pronto a través también de nuestro congresista Juan Burgos, porque la lucha continúa y hay que darla en todos los niveles. Pero cuando apareció la dictadura de género en nuestro país, utilizó el poder para poder implementar, para poder imponer estos criterios que voy a establecer que no tienen ninguna base científica, que solamente son la autopercepción o el conocimiento elucubrado de algunos teóricos. En primer lugar, nos introdujeron efectivamente algunos conceptos que en su conjunto vienen a ser la ideología de género. Porque así como nosotros cuando escuchamos el poder nace del fusil, la religión es el opio del pueblo, la revolución del campo a la ciudad, vamos a inmediatamente identificar una ideología que es la ideología marxista. Si escuchamos a alguien que nos propone la superioridad de una raza en desmedro de otra, vamos a saber que es el nazismo. Y así podemos nosotros ver qué tipo de ideologías se dan en el mundo.
Pero también cuando comienzan a introducir estos términos como la igualdad de género, el enfoque de género, la orientación sexual y otras más, como ha señalado muy bien Olga, nosotros vamos a ver cómo subrepticiamente se ha venido introduciendo todo un concepto para imponer lo que Derrida dice llama la destrucción de una sociedad basada en los conceptos judeo-cristianos. Y esta destrucción y sobre la ruina de esta sociedad construida bajo esos principios, edificar una nueva en la cual existan la prevalencia de los siguientes conceptos. En primer lugar, ¿qué cosa es el enfoque de género? Yo considero que es la visión daltónica de nuestra realidad. El daltonismo no es sino una enfermedad mediante la cual yo puedo ver a lo verde, lo veo rojo, a lo rojo lo veo verde. Y el profeta Isaías decía, en estos últimos tiempos, a lo bueno le dirán malo y a lo malo le dirán bueno. Ese es un concepto daltónico de lo que significa el comportamiento moral. Pero también existe en lo que se va a dar el comportamiento social. Y para poder imponer esta dictadura de género se utilizan dos mecanismos. Para la destrucción de una sociedad se requiere pervertir la mente de los niños, pervertir la mente de los jóvenes y hacer que los mayores y los adultos tengan permisibilidad con aquellas cosas que quieren imponer a nuestros hijos. Y lo paso a señalar. Cuando hablan de identidad de género, están hablando de una identidad que no tiene ningún sustento científico. No voy a hablar de religión, voy a hablar de ciencia. Cuando uno nace, o antes de nacer, ahora sí podemos saber los padres si nuestro hijo va a ser varón o va a ser mujer. Y esto es un avance. Pero hay quienes sostienen y dicen que no necesariamente el sexo va a determinar su identidad, sino lo que él quiera hacer cuando ya sea mayor o cuando sea menor. Porque así como en Inglaterra y en otros países europeos a un niño de 3 años lo obligaban a cambiar de sexo, así también han querido hacer en nuestro país. Y lo han querido hacer imponiendo el currículum educativo en 1916, contra el cual se hizo una acción de control constitucional. Padres en Acción presentó esta acción popular ante el Poder Judicial y allí vemos cómo actúa una dictadura de género. Allí vemos cómo la censura nos hace ver una realidad que no existe. Frente a la pretensión de imponer en el currículum educativo a nuestros niños menores de 6 años, a los que van al nido, decirles que ellos no son ni hombres ni mujeres, ni que el hombre tiene pene ni la mujer vagina. Que esto es un invento que nos han metido durante muchos años el patriarcado. Y además les dicen que ellos pueden hacer lo que ellos quieran, pueden decidir. Y a eso se le llama orientación sexual. ¿Qué es la orientación sexual? No es sino el modo, la manera, la forma como las personas encuentran satisfacción sexual. Por eso que esto es la perversión de lo creado, del derecho natural. El sexo fue creado por Dios. El hombre se unirá a su mujer y serán una sola carne. Pero cuando se une un hombre con hombre, una mujer con mujer, esto se pervierte, se trasloca. ¿Y por qué lo hace? Porque, como bien ha señalado Olga, hay estos ilustres pensadores que comienzan a decir que no es la identidad, no es el sexo lo que determina la identidad de las personas, sino el género. Y el género, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, son más de 112, en los que podemos encontrar el homosexualismo, el bisexualismo, podemos encontrar la paidofilia, podemos encontrar el animalismo, que es la relación de un hombre con un animal, etcétera, etcétera, etcétera. Son 112. Y cuando hablan de las mujeres en su diversidad, son justamente eso. Son aquellos hombres que se ponen o se tratan de vestir como mujer
y quieren entrar al baño de mujeres. ¿Y esto lo permitió quién? Una empresa transnacional, porque a través de los grandes poderes económicos en el mundo y a través de los estados permisivos con gobernantes como los que están presos ahora y el que va a estar preso más tarde, que es el señor Vizcarra, cuando quisieron pervertir la mente de nuestros niños diciéndoles que el coito anal es bueno, que la masturbación es buena a un niño menor de 6 años. Y por eso es que los jóvenes como Jorge, Olga y quienes tuvimos que organizarnos y salir a las calles y formar un gran movimiento que se llama Con mis hijos no te metas. Pero ellos no se quedan en el quehacer, ellos avanzan. Como el diablo no descansa, no duerme, también ellos no duermen, no descansan. Y hace 2 días hemos visto en la televisión como una juez suprema, con 2 jueces más supremos, amenazan a la sociedad peruana diciéndole que van a aplicar el enfoque de género y todos los conceptos de género desde el Poder Judicial. ¿Y qué significa esto? Que estamos notificados todos aquellos que podemos ir a la cárcel por decir estas cosas que estamos diciendo ahora. Atentando contra la libertad de expresión, atentando contra la libertad de opinión. Ya lo dijo Olga, ¿cuál fue su delito? Su delito fue, como cualquier madre de familia, como cualquier padre de familia lo hubiese hecho si sus hijos o a su hija ven que está entrando en el baño un hombre, lo hubiese sacado de otra manera. Pero Olga utilizó no solamente la sabiduría, sino además dijo, voy a confrontar. Y dijo, ¿quién ha dado esa norma para que los hombres ingresen al baño de las mujeres? ¿Por qué han dado esa norma? ¿No se dan cuenta que ponen en riesgo los derechos constitucionales de la intimidad de la mujer y de la indemnidad sexual de las niñas? Y todo eso fue suficiente para que pase el calvario legal. Y ustedes saben que cuando le abren un proceso penal, el primer gran revés que tienen es encontrar un abogado. Porque como dicen algunas personas, los abogados no tienen alma, siempre cobran, ¿no? Y cobran bien. Pero por la gracia de Dios nos convocaron. Con Jorge y todo dijimos, bueno, vamos a dar la pelea, vamos a luchar. Y entonces se inició y teníamos que tener una estrategia para poder plantear la liberación de Olga de este ataque. Y lo primero que hicimos fue efectivamente lo que debe hacer todo ciudadano, confiar en Dios. Y bien ha dicho Olga, clamando la palabra de Dios en Josué 1:9, dice, ¿no? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas, no desmayes, porque yo, Jehová tu Dios, estaré contigo donde quiera que vayas. Y como dice Salmo 23, y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Dios, estarás conmigo. Por eso es que no tenemos miedo a decir las cosas que se deben decir. Y cuando alguien quiere censurarnos, entonces levantamos la voz, como dice Manuel González Prada. No podemos callar. Y sobre todo los jóvenes, no deben callar. Y sobre todo las madres, no deben callar. Los padres no deben callar, porque si aman a sus hijos, deben defenderlos. Fíjense, más de 33 millones de habitantes. ¿Cuántos padres, cuántas madres, cuántos políticos, cuántos sacerdotes, cuántos pastores? Una mujer se levantó y dio la clarinada. Felizmente hubo un apoyo. Como ella bien dice, más de 1 millón se sumaron. Pero ¿saben cuál es ese apoyo? Muy bien, sigue adelante, está bien. Pero ella iba sola. Y cuando teníamos que enfrentar a IDL con sus millones, lo teníamos que hacer solamente en la confianza de Dios, porque fue lo primero que nosotros pusimos. Esto es tuyo, si tú eres nuestro Dios, danos la señal de que esto vamos a salir con triunfantes. Y así fue, salimos triunfantes.
Lo segundo es, como Dios te dice, usa la astucia. Y la astucia no es sino el resultado de la capacidad que uno tiene en el mundo con las habilidades que Dios nos ha dado. Como abogados sabemos que lo primero que tenemos que hacer frente a cualquier tipo de incriminación criminal, primero hacer un análisis del tipo penal. Y el tipo penal es el artículo 323 del Código Penal, que establece el delito de discriminación. Ya lo veremos enseguida. Luego hay que hacer lo que se llama un análisis de tipicidad. ¿Qué significa? Que los hechos de los cuales te están acusando tienen connotación o no tienen connotación de carácter penal. Porque lo voy a poner, como una mesa tiene 4 patas, la tipicidad es, si no tiene una, ya no calza. Y entonces puede salir absuelto de los cargos que se le hacen. ¿Qué plantea el artículo 323 del Código Penal? Primero, utiliza algunos verbos rectores para poder identificar, porque cualquiera de nosotros puede ser víctima de una acusación de esta naturaleza. Primero dice, la distinción, exclusión, restricción o preferencia para anular o menoscabar el goce o ejercicio de un derecho de una tercera persona. Y entonces, la pregunta se le hacíamos a los fiscales. Reclamar por la indemnidad sexual de una niña es excluir, es hacer un derecho preferencial, distinguir o restringir un derecho de los trans. Hay una colisión, sí, de derechos. ¿El trans tiene derecho a entrar a un baño? Por supuesto, nadie le está quitando eso. Pero si es hombre, tiene que ir al baño de los hombres. Porque lamentablemente para ellos la ciencia nos dice que aun cuando se mutile sus órganos genitales, aun cuando se dé una apariencia exterior de mujer, jamás dejará de ser hombre. Y si lo persigue el mal, de repente le da cáncer a la próstata, no al útero. Lo otro es que este menoscabo o anulación de algún derecho constitucional o que establece la ley tiene que estar fehacientemente establecido y probado. Y no se pudo probar porque, con usted como la ven a Olga, así bien despacito, que nos habla, todo, es muy valiente, pero sabe decir las cosas. Y le dijo que este organismo internacional se había excedido en el uso del derecho que le otorga la ley. ¿Por qué? Porque no es que ella esté haciendo la distinción. Existe una ley anterior que es la ley de edificaciones, donde establece que toda entidad que quiera edificar un bien público tiene que edificar un baño exclusivo y excluyente para las mujeres y para los hombres y para los discapacitados. Y lamentablemente para los trans hay una resolución mediante la cual el Ministerio de Salud ha dicho que el transexualismo es una discapacidad, así que están abiertos para poder usar esos baños. Y dentro de los argumentos que establecía IDL y sus abogados, decían que existen estándares internacionales de derechos humanos. Siempre utilizan palabritas así medio alambicadas para poder introducir su mentira, ¿no? El diablo sabe mentir cuando dice verdades a medias. Sí, efectivamente, los derechos humanos, todos estamos de acuerdo en defenderlos, pero los derechos humanos son taxativamente reconocidos por los estados que han suscrito las convenciones internacionales. Pero ahora ellos están creando nuevos derechos humanos. Y entonces dicen, hay que tener también y aplicar y respetar el derecho de los trans, porque es un derecho humano. Hay que respetar también el derecho de los homosexuales, el pedófilo y de todos ellos, porque esa es su orientación sexual. Quieren decir que existe un derecho internacional o un estándar internacional que a ellos los protege, y no son sino algunas decisiones que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, hay que hacer esta distinción, pero si hay abogados aquí para que recojan esto, que es el derecho internacional. Los estándares internacionales de derechos humanos son opiniones, simples opiniones de algunos expertos.
Pero lo que genera derecho son las obligaciones que nacen de los derechos humanos taxativamente suscritos por los Estados miembros. Y son fuentes de derecho internacional, las convenciones de derecho internacional, las costumbres internacionales y los principios generales del derecho, lo que sí generan obligación, pero no lo que decían y lo que sostienen todos los defensores de la ideología de género. Así que empezamos encomendándonos a Dios, vemos la tipicidad, los elementos del tipo penal, vemos qué cosa es la coincidencia entre los hechos y el tipo penal, y de eso determinamos la defensa. Esa es la estrategia. Ahora, la táctica también es necesario tener, ¿no? Dice, sé manso como paloma y astuto como serpiente, dice la palabra, ¿no? Y así lo hicimos. Estábamos luchando como David y Goliat. David un poquito gordito, pero Goliat con mucho dinero. Pero teníamos la confianza en Dios. Mucho me anima esta respuesta que David le dice a Goliat, ¿no? ¿Por qué este incircunciso osa provocar al ejército de nuestro rey? Y en ese momento, de nuestro Dios vivo, efectivamente, en ese momento nosotros asumimos que éramos David. Pero le hice una pregunta yo a Olga, que creo que se la tienen que hacer todos. Le dije, ¿estás dispuesta a pasar por este calvario y a soportar las consecuencias de una pena privativa de la libertad por amor a Dios? Y ella me dijo, sí. ¿No estás dispuesta a hacerlo por amor a las mujeres y a las niñas? Me dijo que sí. Y entonces le dije, si tú estás dispuesta, si tú estás dispuesta, nosotros también. Jorge, quien le habla, y Alejandro Muñante estuvimos en esa reunión en la cual nos comprometimos a hacer cada uno la defensa legal del lado legislativo, que terminó con una ley, como bien ha señalado Olga, que es la 32-33-1, por la cual se puso claro que los baños son de mujeres para mujeres y el de hombres para hombres. Y ¿saben qué? Dios tiene 1000 maneras de hablar. Justamente se iba a votar al día siguiente el proyecto de ley en el Pleno y una congresista, cuyo nombre no voy a decir para no ser la más famosa, pero invitó a un sinnúmero de trans que quisieron meterse al baño de las mujeres. Y entonces todas las congresistas mujeres pusieron el grito al cielo y recién se dieron cuenta que había un ataque de esta dictadura de género y que la censura no las hacía ver esto. En 2 Corintios 4:4 dice la palabra de Dios, el Dios de este siglo tiene entenebrecido el conocimiento de los no creyentes, pero nosotros los creyentes sí creemos que hay un Dios, sí creemos que hay una fuerza que nos lleva por caminos y senderos de bien y que nos da victoria. Gracias a Dios por esto que Olga tuvo que pasar. Gracias también al congresista Juan Burgos, que nos da la oportunidad de testificar el poder de Dios y la voluntad de todos los hombres y mujeres que se unieron a este gran movimiento. Que no nos callen, depende de ti. Ciertamente, amables asistentes, que no nos callen depende de cada uno de nosotros. Y vamos a hacer una pequeña reflexión también, y es que las fuerzas oscuras no solamente están en los cómics, ¿verdad? Están en la vida real, ya que la Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra seres de carne y sangre, sino son luchas espirituales que todos los días debemos enfrentar. Y bueno, ha llegado la hora que a ustedes más les gusta, la hora de las preguntas, ¿verdad? Así que vamos a preguntar, vamos a pasar los micrófonos, pero con una pequeña reflexión, donde que en un mundo, precisamente, donde la censura busca silenciar la verdad, la estrategia legal se convierte en nuestro escudo, ciertamente, y por eso debemos estar preparados con mucha mansedumbre. Vamos a escoger a 5 participantes de los más talentosos, los más alegres, los que están despiertos, para que nos puedan dar las preguntas que ustedes necesitan para nuestro público, para nuestras personas. Por supuesto, vamos a pasar el micro. Nuestras personas que están aquí, por favor, vamos a darles el micrófono. Me voy a acercar precisamente. 5 personas que quieran, por favor,
El caballero número 1. ¿Quién dijo yo? Número 2. Señorita número 3. ¿Quién dijo 4? Muy bien, 4. Parece una tómbola, un bingo. Muy bien. ¿Quién dijo 5, por favor? ¿Quién da más? 5, la quinta persona. Muy bien, al caballero, gracias. Entonces, en orden vamos a preguntar. Vamos a hacerles preguntas, por favor. Nuestros ponentes os escuchan. Gracias. Muy buenas tardes. Mi pregunta es para el doctor Uchuya. ¿Cuál es la importancia del caso Olga Izquierdo? ¿Es posible que este sea un estándar que utilice el Ministerio Público, un estándar legal para los futuros casos de esta naturaleza penal? ¿O qué mecanismos, qué otras estrategias legales se tienen que hacer para que llegue a ser un precedente trascendental? Muchas gracias. Bien, las palabras. Bueno, sin duda lo único que puede garantizar que exista una consecuencia jurídica para los demás y sea vinculante es la cosa juzgada. En algún momento le dije, Olga, qué bueno sería que si te denuncian, ir hasta el Poder Judicial y después ir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para sentar un precedente. Sin embargo, esta decisión del Ministerio Público fue apelada por IDL y el fiscal superior la ratificó aumentando estos últimos criterios sobre la estandarización del derecho internacional. Con lo cual nosotros hemos dado una lección a IDL de que no solamente existe el derecho nacional, sino el derecho internacional debidamente aplicado para combatir esta pretensión de perseguir a toda persona que quiera levantar su voz contra la ideología de género. Sí, dale. Solo para complementar, fuera de que el caso de Olga Izquierdo marca sí un precedente, no solamente jurídico, sino cultural. Si quieren acabar con esto, tienen que modificar el artículo 323 del Código Penal. ¿Por qué? Porque el artículo anterior señalaba o sancionaba a quien discriminaba a otro. Es decir, que el que hacía una diferenciación no objetiva, ni que tuviera, digamos así, un fin constitucional, sino arbitraria. Pero cuando lo modifican en el gobierno de PPK con Marisol Perestello, ella coloca muchísimos términos que lo hacen inentendible. ¿Y qué sucede? Que en el derecho penal, así como en el derecho administrativo sancionador, las conductas deben estar claramente tipificadas para que el ciudadano sepa cuál es la conducta prohibida. En ese caso, si leen el 323 te va a decir, el que realiza actos de exclusión, distinción o preferencia que menoscaben el ejercicio del derecho, de los derechos humanos establecidos en los pactos internacionales, ya la gente, no es para abogados el derecho penal, es para la gente el derecho penal. Entonces, si se dan cuenta, ese tipo penal no cumple con el requisito del principio de tipicidad, porque el tipo penal o la descripción del tipo no está clara. Entonces puede entrar cualquiera. ¿Me dejo entender? Imagínate que te exige que inclusive te sepas las sentencias de la Corte Interamericana. Entonces un ciudadano de a pie, a la hora de realizar un acto de distinción o preferencia, ¿va a tener claro lo que dice la Corte Interamericana en la sentencia que emitió ayer? No. Es un cajón desastre completamente mal armado, que es una copia de un tratado internacional, que es el Tratado Internacional, creo que para todas las formas de discriminación de la mujer. Y está muy bien, en un tratado internacional puede estar, pero no en la norma penal, porque las normas penales tienen otro sentido. Buscan que el poder del Estado, el más fuerte poder del Estado, se aplique a una persona. Por eso, el derecho penal es el único derecho que se considera como última ratio, la última razón que el Estado va a aplicar para reprimir una conducta, la más fuerte y gravosa sanción que va a poner, que es la pérdida de la libertad. Y por eso se exige que las conductas que estén en el derecho penal estén claramente especificadas como para que las entienda cualquier ciudadano. Entonces eso creo que es una tarea que se debe encaminar, pedir que el 323 regrese a su redacción anterior y original, ¿no? Nada más. Muy buenas tardes, mi nombre es Fabián. Una consulta le quiero hacer al doctor abogado, ¿cómo se llama? Uchuya, ¿no? Escuché que el Poder Judicial quiere ya promover el enfoque de género, ¿no?
Mi pregunta sería, nosotros como ciudadanos, ¿cómo podríamos hacer para que esa ley no avance? Porque acá somos millones de peruanos que estamos en contra de la ideología de género y del enfoque de género. Muchas gracias. A ver, complementando lo que dice el doctor Jorge de Lama. Efectivamente, fíjense ustedes, la Constitución Política del Perú, que es nuestra máxima norma de derecho, consagra, dice, el derecho a la igualdad ante la ley. El artículo 2, inciso 2, dice, prohíbe toda forma de discriminación por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición económica. Y esta misma redacción la tiene la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la tiene también el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Sin embargo, en el artículo 323 se introdujo, como bien ha dicho, de contrabando dos conceptos. Dice, además de esta, dice, ¿no? En el artículo 323 dice, sea por motivos raciales, religiosos, nacionalidad, edad, sexo, y aquí viene el contrabando, orientación sexual, identidad de género y demás. Entonces, cuando se introducen estos dos conceptos, no están en la Constitución. Y si no están en la Constitución, ¿cómo se puede legislar contra la Constitución? Esta ley fue introducida de contrabando. Algo más, cuando se aprobó el currículum y todo esto, fue el producto de las facultades que se le otorgó al Ejecutivo en aquella época para que legisle sobre seguridad ciudadana y contra la violencia contra la mujer. Pero sacaron estos tipos de cosas. El Parlamento objetó porque se habían excedido de las facultades y entonces estas disposiciones eran nulas ipso iure. Pero como se cerró el Parlamento, lo cerró Vizcarra, después de allí la gente se olvidó y no se ha derogado. Sin embargo, estamos trabajando, seguimos trabajando para poder derogar y lo bueno es que tenemos congresistas comprometidos con esta tarea y con esta lucha y muy pronto estaremos convocando a otra reunión y espero que no haya una amenaza de nuevo y se vayan los empleados y podamos tenerla allí en el lugar más grande del Congreso, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay que luchar. Y una de las estrategias es saber nuestros derechos constitucionales. Tener este tipo de eventos para poder capacitar a los jóvenes, a los padres y madres de familia, para que puedan defender a sus hijos. Sí, buenas noches con todos. En esta noche quisiera preguntar, ¿no? Como en la conferencia bien se nos invita a levantar nuestra voz y a defender a nuestros niños. Yo he visto casos de líderes afeminados dando charlas de sexualidad a niños. ¿Cómo yo podría levantar mi voz o defender a esas criaturas de estos líderes afeminados? Vuelvo a repetir, ¿no? Y también estos líderes afeminados cuentan con apoyo de congresistas. Y estos congresistas los presentan como testimonio de cambio, cuando a la vista y según 1 Corintios 6:9 muestra su realidad. ¿Cómo puedo yo levantar mi voz como madre de familia? Gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, creo que hay varias vías. Una de ellas es la vía jurídica y ahí me gustaría que el doctor Juan o el doctor Jorge quizá puedan dar mayor luz al respecto, porque en realidad, por ejemplo, la ley 32331 que establece el uso de los baños conforme al sexo biológico, también establece la protección de la indemnidad sexual de los niños y prohíbe que los niños sean expuestos a contenido sexual inapropiado para su edad. Entonces, eso es un delito. A ningún niño se le puede hacer ver contenido sexual que no es apropiado y eso los padres tienen que estar atentos porque en los colegios han introducido y de verdad me llegan varios mensajes de padres de familia, incluso de colegios los más caros de Lima, en donde sus bibliotecas han introducido libros que contienen pues historias de personas homosexuales, lesbianas, transexuales y normalizan este tema que ellos denominan transición de género
cuando en realidad el sexo es algo inmutable, como bien lo ha dicho el doctor Juan. Entonces, eso sí es un delito y hay que tomar acción sobre eso. Y la invito a unirse al movimiento Que No Nos Callen, esa es otra estrategia social. La movilización y hacer, como mencioné en los consejos que les di al final de mi exposición, unirnos a organizaciones para hacer denuncias públicas a través de la plataforma que tenemos en Que No Nos Callen. Solemos hacer públicas este tipo de denuncias, este tipo de acciones que contravienen los derechos del principio del interés superior del niño y los derechos de los padres a educar a sus hijos con sus principios y valores. Entonces la invito, hermana, a unirse al movimiento Que No Nos Callen y ahí podemos empezar a tomar acción respecto a lo que usted nos está comentando. Muchas gracias. ¿Puedo complementar? Sí, Olguita? claro que sí. La Constitución te otorga el derecho a la libertad de conciencia. Y eso está también, se encuentra en ¿cómo se llama? La Convención sobre Derechos Humanos en el artículo 12.4, que deja bien claro que los padres tienen derecho a que sus hijos reciban una educación de acuerdo a sus convicciones morales y religiosas. Ojo, entonces si alguien le imparte a un hijo tuyo algo que va contra tus convicciones morales y religiosas, está violando la Convención Interamericana de Derechos Humanos, el artículo 12.4, el 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Ley de Libertad Religiosa del Perú, además de la Constitución. Entonces, ¿tú qué puedes hacer? Tú puedes ejercer la objeción de conciencia por ese niño, que es tu hijo. Y tú puedes decir, presentar una objeción de conciencia y decir, porque también lo dice la ley de libertad religiosa, y decirle, aquí se le está impartiendo a él un contenido que va contra mis convicciones morales y religiosas. Hay que tenerlo claro. A veces quieren decir que nosotros cuando hacemos eso queremos ser los totalitarios, pero en realidad es al revés. ¿Por qué la libertad religiosa se entiende como un derecho contra ahora el Estado, pero contra el gobierno o el emperador? La primera, digamos así, ejemplo que tenemos, el más antiguo de libertad religiosa, no es con Sócrates, con la cicuta o la de libertad de conciencia, sino en Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se les obliga a ellos a inclinarse ante el emperador. Ellos hacen una objeción de conciencia y dicen, me podrás meter ahí, pero no me vas a cambiar lo que yo digo. Entonces, para entender eso, es simplemente conocer, como dijo el doctor Juan, como ha dicho también Olga bien claro, primero el valor y después entender nuestros derechos. Tú puedes cursar a la institución una carta dejando bien clara tu posición y diciendo, tengo derecho a la libertad religiosa y tengo derecho a la objeción de conciencia. Y la objeción de conciencia me ha dicho que a mi hijo no se le puede impartir nada que esté contrario a mis convicciones morales y religiosas. Con eso ya ustedes pueden operativizar una defensa un poco más concreta, nada más. Yo quisiera agregar algo que es práctico. Hay una Fiscalía de Prevención del Delito y entonces allí se tiene que prevalecer el interés superior del niño. Tú haces tu denuncia y deja que con la misma arma de que ellos no quieren medir sean medidos. Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la conferencia. Soy Ariana Santoyo y a lo largo de estos años hemos visto que se ha tratado de hacer ver a un grupo de nuestra sociedad como débiles y muchas personas, creo yo, también como madres de familia se ponen en su lugar, también como los adolescentes que están creciendo, que están pasando por esos cambios, dicen como hay que apoyar también a estas personas, pero creo que como ustedes han mencionado hay poder detrás y también hay mensajes que nosotros no vemos. Entonces yo quisiera saber qué es lo que verdaderamente hay detrás y por qué, como ustedes también mencionaron, estos magnates tratan de apoyar a estas organizaciones y por qué estas fundaciones también tratan de hacerlo, por qué tratan de llegar primero a los niños y por qué no son claros con lo que verdaderamente quieren hacer, sino todo lo hacen a escondidas. Esta pregunta es abierta. Muchas gracias. Gracias. ¿Empiezo yo? ¿Sí? Ya. Bien. Se habla mucho sobre la batalla cultural, ¿verdad? Pero los que conocemos a Cristo sabemos que libramos una batalla espiritual, del bien contra el mal.
La Biblia es muy clara en Efesios 6 que nuestra lucha no es contra personas, sino contra principados, contra huestes de maldad, contra espíritus gobernadores en las regiones celestes. Por eso la palabra dice, pónganse toda la armadura de Dios para que resistan, ¿no?, estos ataques y puedan estar firmes. Entonces, lo que nosotros libramos ahora es una batalla espiritual de grandes proporciones. Y lo que te puedo decir respecto a lo que observo es que la Biblia es muy clara, y voy a hablar ahora en términos cristianos, ¿sí? La Biblia es muy clara cuando señala que Dios creó hombre y mujer, ¿no? Y creó al hombre y a la mujer con diferentes roles, pero los hizo totalmente complementarios. No hay guerra de sexos en el diseño de Dios para el hombre y para la mujer. En esa línea, Satanás quiere destruir ese diseño que Dios ha impregnado en el hombre y la mujer, porque nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y esa imagen y semejanza de Dios que poseemos tanto hombres y mujeres, porque Dios nos ha hecho a todos iguales en dignidad y valor, es lo que Satanás busca destruir. Es por eso que ataca el diseño de los hombres, el diseño de las mujeres, ataca el matrimonio y ataca también las familias y también los niños. Si ustedes se dan cuenta, se ha normalizado. Y estuvimos hablando sobre el derecho internacional, ¿verdad? En Naciones Unidas, que empezó con un propósito de defender los derechos humanos basado en la dignidad, ese fundamento de la dignidad se ha reemplazado por la voluntad personal. Los derechos humanos ahora son vistos como mecanismos para cumplir caprichos y deseos de las personas. Entonces, se ha institucionalizado lamentablemente la mentira en una organización internacional que tuvo como objetivo al inicio proteger los derechos humanos de las personas. Y esa misma institucionalización de la mentira es lo que se pretende hacer en los estados parte. Yo les dejo algo rapidito, busquen los principios de Yogyakarta, que son principios que Naciones Unidas también impone como si fuesen obligatorias, pero en realidad no son obligatorias. Todos esos principios de Yogyakarta se han implementado en varios países de la región y en países europeos. Por ejemplo, que todos los documentos de identidad, como el DNI, el pasaporte, expresen la identidad de género que la persona percibe para sí. Que las personas transexuales, entre comillas, si son privadas de su libertad, vayan a cárceles conforme a su identidad de género. Y así una serie de medidas que viene de la ONU, de estos principios que se han establecido en los estados. Y aquí es importante decir algo, ¿no? Yo estudio ciencia política en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Las políticas públicas no se deben implementar en base a mentira, sino en base a datos objetivos, a la realidad, ¿no? Entonces aquí estamos luchando para que esa mentira justamente no se institucionalice en el Estado, porque ustedes se imaginan todo el caos que va a venir y vamos a estar, por ejemplo, como en países, México. En México, si no pudiéramos hacer este tipo de reuniones, en México a las personas ya las procesan, las denuncian, van presas por expresar la verdad, por defender la verdad. Los padres pierden la patria potestad de sus hijos por no estar de acuerdo de que sus hijos, por ejemplo, un niño le dice, papá, una niña, papá, me siento niño, me siento hombre. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Ok, hay que darle todo el tratamiento para que inicie una terapia que ellos dicen de conversión, falsamente, porque como hemos dicho, el sexo nunca se cambia. Y los padres que se oponen pierden la patria potestad de sus hijos. Entonces, eso no queremos aquí en el Perú. Y gracias a Dios, desde el año 2016, como lo ha mencionado el doctor Juan, aquí se han levantado hombres y mujeres de Dios y también la sociedad civil bajo el lema del colectivo Con mis hijos no te metas, que se opuso a todo este adoctrinamiento en los colegios y que hasta el día de hoy, porque varios aquí somos voceros de Con mis hijos no te metas, estamos luchando contra la mentira y vamos a seguir luchando y no nos vamos a callar. No nos van a amedrentar por más dinero que tengan. Nosotros estamos con un Dios todopoderoso, el único y verdadero que nos va a sustentar y nos va a ayudar en esta lucha. Muchas gracias. Yo quería apuntar a algo que dijo Olga, que es muy interesante, anecdótico y hasta puede ser hasta gracioso, ¿no? Porque los principios de Yogyakarta fueron un grupo de profesionales ex trabajadores de la ONU, se reunieron en Yogyakarta
y elaboraron una declaración y unos principios LGTB. O sea, no hubo ni un Estado ni siquiera, o sea, bajaron con su plata, agarraron, es como que todos nos vayamos a Huancayo y hagamos una declaración, pues. ¿Ya? Ni siquiera un Estado nos ha autorizado. Todos nos vamos, simplemente dejamos de trabajar en el Congreso, algunos, y nos vamos pues a Casma, y en Casma nos reunimos y hacemos una declaración. Ni una sola representatividad de nada, de nada. Y sin embargo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando ha querido incorporar el concepto de identidad de género, porque no estaba en ningún documento de la OEA, no existía, no había sido parte de la convención, no había sido parte de los documentos de la convención. Porque acuérdense que la convención se firma en el 79. Entonces, en el 79, todo el mundo, gracias a Dios, tenía claro lo que era un hombre y lo que era una mujer. Y sin embargo, lo coloca y adopta el texto de Yogyakarta y la definición de Yogyakarta. Entonces, mañana voy a agarrar Condorito, voy a agarrar, no sé, pues, cualquier libro que vea y lo coloca y lo convierte en un concepto jurídico. Eso es absolutamente un absurdo. Porque los conceptos jurídicos se basan en ¿qué? En lo que es ley, en lo que está escrito, en lo que está positivizado. Y algunos principios, supongo que no siempre tienen que estar positivizados, pero son jurídicos. Esto ni siquiera es doctrina. Simple, como digo, ¿no? Mañana nos vamos a Casma y esperemos que el Tribunal Constitucional diga que los principios que creamos Juan, Jorge, Olga, ¿no? Y yo en Casma tranquilamente, no viendo el cielo, sean conceptos jurídicos. Y eso es gravísimo. Ahora, para responder la pregunta que nos han hecho, yo quería remontarles un poquito al momento en que termina la Segunda Guerra Mundial y se crea la Declaración Universal de Derechos Humanos para darles una explicación más o menos de por qué tenemos este problema, porque los problemas se analizan también de acuerdo al devenir histórico. Y la historia no es una anécdota, sino que hay que enfocarla críticamente. La discusión que había a la hora de crear el texto de la Declaración Universal de Derechos Humanos era cuál era el concepto de dignidad humana que íbamos a tener. ¿Por qué? Porque anteriormente el hombre no se le reconoció una dignidad que estuviera por fuera del Estado. Por eso Hitler hacía lo que quería con la gente. Y cuando Hitler dijo, yo hago lo que quiera con mis judíos. Porque no había nada del ser humano que estuviera fuera del Estado. Eso era lo que se entendía como derecho en ese ámbito internacional. Entonces la discusión era, tenemos que sacar al ser humano de los caprichos del gobernante. Y a eso apelaron con el concepto de dignidad humana, pero habían dos concepciones. Una, la cristiana, porque fue un debate, donde la dignidad humana reflejaba o era el reflejo de la igualdad y semejanza, la semejanza con el Padre. Es decir, tú al tener esa semejanza con Él, a ser creado en imagen y semejanza, eres tú digno. Por eso eres digno. Y la otra concepción materialista decía que no. Y tenían que juntar el texto. Entonces, cuando la dignidad se sostenía en una verdad bíblica, no flotaba, sino estaba así sostenida, no caía. Pero la definición del texto al final terminó siendo que excluyeron a Dios del texto. Y nos encontramos con una dignidad que flota, que se convierte en ¿qué? Los derechos que fluyen de esa dignidad, ¿cuáles son? Los del consenso, ya no de Dios, los del consenso. ¿Y cuál es el consenso? Los que votamos en un lugar. Es como decir que la verdad pasó a ser mayoría. ¿Y qué sucede? Que en ese tiempo se entendían algunas cosas y en este tiempo se entienden otras cosas. Y entonces los votos cambian. Y como ya no haya nada que lo sostenga, ese concepto de dignidad ya no está sostenido, está inventado por el hombre, ahora es regulado por el hombre y modificado por el hombre. Y por eso, en este tiempo, vemos esa redefinición. Eso es lo que está detrás. O sea, lo que está detrás, lo que ahora es que cualquier grupo de poder, no, ya no es el género, hoy es el género, es la anécdota de este tiempo. Mañana será otra cosa. ¿Pero por qué? Porque la dignidad sigue flotando, no se sostiene en nada, solo se sostiene en el consenso. Y les doy un ejemplo de consensos y por qué el consenso nunca es verdad. Por ejemplo, el mismo Tribunal Constitucional un día dijo que la cierre del Congreso era constitucional y el otro ha dicho que no lo es.
una cosa puede ser y no ser a la vez, solo en el derecho, porque el derecho es humano. Entonces, ese es el tema. Y ahora justamente a todo este tema se han sumado personas, o lo que se conoce como luxury beliefs, porque ustedes ven que las estrellas de rock, de cine, todas apoyan este tipo de cosas. ¿Qué significa eso? Y les recomiendo leer el libro de, no me acuerdo el nombre, Henderson creo. Él dice, son creencias que la gente que es rica usa para validarse, pero que no le cuesta nada. Pero cuando el pobre lo tiene que hacer, le cuesta mucho. Por ejemplo, es claro en los estudios que existen que más le conviene a las personas de bajos ingresos estar en un matrimonio. Pero ¿qué dicen la gente que tiene dinero, que está bien? Tranquilo, vive la vida normal, no pasa nada. Que tu hijo decida lo que quiere ser, de ahí lo llevas al psicólogo. Los pobres no pueden hacer eso. Ese libro léanlo, porque te va a decir cómo la élite piensa. Y la élite es la que vota las ideas, la que pone la plata. ¿Y por qué ellos quieren meter estas cosas? Porque se validan a sí mismas a un costo mucho menor de lo que te cuesta a ti. ¿Me dejo entender? Nada más. Yo quisiera agregar dos cositas nada más, porque ya es la hora del lonchecito y creo que por ahí nos está esperando algo rico. Un niño es como un vaso vacío, se va llenando con conocimientos, afectos, costumbres, hábitos, y de esta manera es como vamos educando a una nueva persona. Para quienes consideran y creen que el Estado es el que debe establecer las reglas de conducta de los futuros ciudadanos, dejando de lado su dignidad, su libertad, entonces utilizan estos nuevos conceptos que están integrados en la ideología de género para tratar de cambiar a los niños. ¿Por qué? Porque los adultos ya no nos pueden cambiar. Nosotros tenemos bien establecido cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro rol y cuál es nuestra trascendencia en esta sociedad y en este mundo. Pero los niños no. Los niños son como una esponjita. Ellos aprenden lo que aprenden de la casa, donde los padres tienen la obligación de instruir y educar a sus niños, y lo que aprenden fuera de su casa, que es en el colegio o en el barrio o en la calle. Entonces, yo llamaría esto por amor a nuestros hijos, a cumplir lo que el Proverbio 22:6 dice, ¿no? Instruid al niño en mis caminos para que aún cuando sea grande no se aparte de ellos. Aplauso, por favor. Es importante las expresiones de cada uno de los ponentes. Y ciertamente quiero añadir un poco más sobre que todos estamos obligados a ser luz y sal. Luz para iluminar a quienes están en las tinieblas, pero también sal para preservar lo bueno. Y aquí creo que lo bueno ya se viene en unos minutos, porque nuestro doctor de Lama va a hacer un importante anuncio, así que espero que ustedes no se vayan. Pero antes de esto, nuestro querido congresista, Juan Burgos, y también el doctor Uchuya van a firmar un solemne acto, un compromiso que va a engalanar esta actividad. Así que, mientras tanto, vamos a firmar un acuerdo muy importante y esto sin duda nos va a dar muchísima luz. Así que, mientras tanto, vamos a leer un poco de este texto y saber cuál es el acto de compromiso. Así que yo los invito a cada uno de ustedes a que reflexionen sobre cada una de las palabras que han dado nuestros ponentes. Tenemos a Olga Izquierdo, que es presidenta además del movimiento Que No Nos Callen. Tenemos a nuestro congresista, el doctor Juan Burgos. También tenemos al doctor, el abogado Juan José Uchuya, y también a Jorge de Lama, reputados y reconocidos, por supuesto, en esta honorable sala, además, en el Congreso. Y estamos firmando esta acta de compromiso que ciertamente nos va a llevar a tener muy importantes logros en aras del entendimiento y, sobre todo, de que la paz mundial esté dentro de nuestros corazones y que el Señor, por supuesto, ilumine a los presentes. Esto, sin duda, es un acto protocolar. Por favor, no vamos a mostrar para la prensa que ha venido. Estamos transmitiendo además en vivo y en directo a través de la señal del Congreso de la República. Aplausos, por favor, para este acta que se está firmando a cargo de los ponentes presentes aquí. Y ciertamente estamos en vivo, en directo, además de las plataformas, en todas, por supuesto, que estamos en vivo y en directo. Así que, antes de que ustedes
puedan salir de esta sala y tomarse un delicioso coffee break, por favor, el doctor Jorge de Lama va a dar un importante anuncio esperado, por cierto, y además es una sorpresa que están ustedes esperando. Doctor, por favor. Fuerte aplauso, por favor. Gracias a todos. Bueno, yo quería anunciarles que como representante de Con Mis Hijos No Te Metas, que llevamos trabajando ya durante buen tiempo una iniciativa legislativa que va a poner fin al enfoque de género en el Perú. Y que queremos avisarles porque pronto vamos a invitarlos a un evento porque el congresista Juan Burgos va a ser el abanderado de este proyecto de ley y estamos muy agradecidos de su participación. Y ciertamente damos gracias a Dios por estar aquí, porque sin Él ciertamente no somos nada y con Él lo tenemos todo, ¿cierto? Además que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Excelentísimo congresista, quizás algunas palabras finales para esta ocasión. Por favor, los aplausos para nuestro congresista. A la querida concurrencia, este simposio tan interesante, tan importante para las mentes de todos los peruanos en nuestra continua lucha contra los enemigos de la mente y de la conciencia. Nos remonta a la época de los griegos, nos remonta también a la época de los babilonios y del principal enemigo que ha existido entre los hijos de Dios, Egipto. Egipto, la Francia de ahora, la generadora de estas ideas, es el Egipto de la antigüedad. Y si recordamos cuando Moisés y Aarón se presentaron ante Faraón, diciéndole, déjanos salir a adorar, el principal derecho de todo ser humano a poder tener un credo, a poder tener una libertad de culto, no se da en Babilonia con Sadrach, Mesach y Abednego, se da allí. Cuando el Dios Todopoderoso exige para su pueblo el derecho a adorarle en el desierto. ¿Y quién se opone? Faraón, el rey más poderoso de la antigüedad. Dice el libro de Isaías, tan importante como el profeta mesiánico, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos de la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Nosotros, como herederos de la tradición, podemos decirlo, judeo-cristiana, como hijos de Dios, tenemos que reconocer lo que dice el libro de Romanos en el capítulo 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, sí, ellos, aquellos filósofos que pretenden generar una nueva identidad, la identidad o la ideología de género, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre, corruptible, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. La verdad de Dios. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismo la retribución debido a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, contiendas, engaños y malignidades, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios y altivos. Esos son los con los cuales tenemos que luchar. Ellos son los que pretenden dominar las mentes de nuestros niños. Ellos, los que no respetan a Dios, los que cambiaron su forma, los que permitieron que mediante las ideologías extranjeras innovaran e intentaran modificar a una iglesia que no debió llevarse por la concupiscencia, es lo que ha permitido que el mundo actual sufra y que sociedades como las sociedades americanas y las sociedades europeas, y más cerca, México, tenga que ver con la inestabilidad que le podemos dar a las mentes de nuestros niños y de nuestros jóvenes. Pero sabemos que tenemos un Dios fuerte, un Dios soberano de los cielos, que a pesar que pronta está su venida y que el mundo se corromperá aún más, sabemos que tenemos que dar la última batalla y que no nos vencerán, porque así como los israelitas tuvieron que ir a adorar al desierto, tenemos que tener la suficiente valentía para poder lograr cruzar el Mar Rojo y dejar a ese Egipto llena de corrupción, lleno de inmoralidad, lleno sobre todo de idolatría, que nos aleja de la gloria de Dios. Es por ello que este evento es trascendental. Y todos los proyectos de ley que sirvan para protegernos de aquellas ideologías contrarias a la palabra de Dios, todas aquellas ideologías contrarias a los fundamentos cristianos y fundamentos del culto al Dios verdadero, serán luchadas acá en el seno del Congreso, porque creo que para eso Dios nos eligió. Muchas gracias. Ciertamente, quien Dios nos pone autoridades para que rijan con sabiduría sobre nosotros. Y por eso es bueno orar por autoridades como el congresista Juan Burgos y por todas las que nos ciñen, porque si no,
Ustedes saben, la voluntad de Dios siempre se manifiesta en sus acciones. Por eso oremos por ellos siempre. Y bueno, ha llegado la hora de que ustedes saquen las camaritas para que puedan tomarse las fotos respectivas y se lleven un gran recuerdo de este mega evento que sin duda va a quedar en sus corazones. Por supuesto, en vivo, en directo, a través de la señal del Congreso, Betel Televisión y todas las plataformas que nos atañen. Luego de la sesión fotográfica, por favor, con orden, con mucho cariño, a ver quiénes quieren tomarse las fotografías de rigor. Luego pasaremos a tomar nuestro merecido break. Congresista y todos los invitados, por favor, adelante para la sesión fotográfica respectiva.